Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Marcelo González y vengo a relatarles un resumen sobre la obra La muerte de Artemio Cruz, del autor Carlos Fuentes. Cabe recalcar que esta obra no está estructurada en capítulos, sino en pequeños fragmentos que pasaron a lo largo de la vida de Artemio Cruz. En el prefacio, Artemio se encuentra en su lecho de muerte y es donde en ese momento hace pasar a su fiel secretario Padilla con unas conversaciones grabadas. En ese momento se da a entender que Artemio Cruz fue un hombre de negocios, pero esos negocios no fueron precisamente legales, y entre ellos tenemos las minas de Hidalgo, tenemos los domos de azufre, tenemos también algunas acciones empresariales en el extranjero, como por ejemplo en los colorantes, en los detergentes y en el acero. Y también cabe recalcar que él tiene 15 millones de dólares depositados en bancos, y entre esos bancos tenemos Zurich, Londres y Nueva York. También se da a entender que en ese momento a su lado se encontraba su esposa y su hija. Su esposa Artemio era Catalina y su hija Teresa. En el año 1941, el julio 6, Artemio Cruz pasa en su limusina por Bellas Artes rumbo a su oficina, y es donde en ese momento ve pasar por la calle a su hija y a su esposa a una tienda de vestidos de novia. Pero se da cuenta de que la relación entre él y ellas no era del todo bien, del todo favorable. Es por eso donde él le importa más hacer unos contratos con unos gringos, en la cual después de eso se va a cenar con Padilla celebrando el trato del negocio que hizo con ellos. Cabiendo recalcar que él siempre tuvo envidia de los gringos porque él quiso ser como uno de ellos por la manera en la perspectiva que ellos tienen, ya sea que ven en blanco y en negro sin ninguna duda, un sí o un no, teniendo en cuenta que para eso todo un bien tiene una contrariedad. En la fecha 20 de mayo de 1919 se llega a narrar la visita que le hace Artemio Cruz al señor Gamaliel Bernal, que en un futuro llega a ser su suegro. En ese momento él le cuenta que él fue el único o la última persona que llegó a ver a su hijo con vida, que es Gonzalo Bernal. En ese momento también conoce a su hija Catalina, que llega a ser en su futuro su propia esposa. Gamaliel le ofrece a Cruz que llegue a tener una cena entre ellos tres, y es donde él acepta. Gamaliel recuerda que compartió celda con el mismísimo Gonzalo Bernal, y es por eso donde él, después de su fusilamiento de Gonzalo, tiene en mente un apellido y un lugar a donde buscar, que en este caso es al señor Gamaliel en el lugar del estado de Puebla. Gamaliel decide buscar quién es el confidente de Bernal, que en ese momento era el padre Páez, ya que todo el mundo le debía dinero a él, que en este caso todo el mundo eran aquellos campesinos que trabajaban con la tierra del señor Gamaliel. Artemio le urge la idea de quitarle todos los terrenos al señor Gamaliel, a su propio suegro, prometiendo dar préstamos a todos los campesinos con un interés bajo que el mismo señor Gamaliel. Es por eso que propone los derechos, en la cual se la cuenta a don Gamaliel para que acepte en dar los mismos terrenos a los propios campesinos. En la fecha 4 de diciembre de 1913, Artemio recuerda algunos días de revolución, donde en ese momento él conoció a una mujer llamada Regina, que fue su primer y verdadero amor. Él llega a pasar momentos muy felices con ella en el pueblo hasta que le llegó la noticia que los federales hicieron una contraofensiva, y es por eso que Artemio fue mandado otra vez al campo de batalla, pero él estuvo siempre en mente de volver con su amada Regina. Poco después, él cae abatido junto a su caballo por las balas, y es donde por un momento encuentra un soldado herido, pero él lo abandona. Al rato llega uno de los suyos con aquel herido, pero este ya estaba muerto. Pero también le informa que pueden regresar al cuartel, y como él seguía pensando en Regina, asintió con mucha felicidad. Ahora,
Poco después, él le dicen que va a ser recibido a él y a los suyos como unos héroes, porque sin querer llegaron a detener el avance de los propios federales. Y así consiguieron que pueda avanzar la propia caballería de Artemio. Allí descubre Artemio que los federales no llegaron, no llegaron al cuartel, pero por sorpresa entraron al pueblo. Pero como no llegaron, ellos se desquitaron con los pueblos aledaños. Y es por eso donde él pasa por unos árboles y es donde encuentra a algunos habitantes de aquel pueblo y a su amada Regina ahorcadas en dichos árboles. Después se llega al presente donde él está en su lecho de muerte, pero lo llevan a descansar, ya sea acostándose. Pero él entre sueño llega a fantasear que su amada Regina no ha muerto, que ella ha cruzado las líneas enemigas al otro pueblo y está esperándolo en una habitación. Poco después, él monta su caballo y comienza a vengarse por toda esa ira al haber perdido a su amada, dejando caos y muerte en las líneas enemigas de los federales. Ahora, regresando de su lecho de muerte, él maldice a su esposa y a su hija, quedándose a su lado solamente por el interés y el dinero, que en el fondo odian todo lo que tiene, ya pues que todo se lo ha dado él. También llega a pensar a Artemio cómo su mujer, su hija y su yerno tratan de apresurar su muerte para encargarse de tener el testamento con la herencia. Así que hacen que venga un cura para que se encargue de aceitarles el cuerpo de Artemio. Y este se ríe de él pensando Catalina y Teresa que es una broma de su padre, sacando la idea de que él no se va a morir. La fecha 3 de junio de 1924, aquí Cruz recuerda cómo su mujer, Catalina, sigue a su lado después de la muerte de su padre. Es por eso que Catalina se pregunta a sí misma si por qué su marido no puede ser el mismo como si es de día, como si era de noche. También se llega a preguntar a sí misma si él realmente la ama. Pero mientras tanto ella le hacía esta pregunta, Cruz se enfocaba en sus negocios con los campesinos y convence para que le favorezcan a él y no a un tal Pizarro. Pero también se puede dar a entender que Catalina sigue meditando sobre aquella decisión que llegó a tomar en seguir al lado del mismo Artemio. Y también los recuerdos que tiene Catalina se llegan a entrelazar con la enemistad que tiene Cruz y Pizarro. Pero Cruz quiere ganarse su amor y ser un hombre nuevo para ella. También darle a entender que el tiempo duro ya ha pasado. Desea borrar el origen de lo que sucedió anteriormente y hacerle entender que él realmente la ama. Desde aquel momento que lo vio en la primera vez en el pueblo, pero ella no puede olvidar cómo él llegó de la nada a quitarles todo. Así que Catalina se debata entre olvidar y aceptar la posibilidad de tener una vida feliz o mantener hasta el fin el rencor que siente. Es donde en ese momento los matones de Pizarro le apuntaban cuando él subía al templete, pero antes de que puedan disparar, los partidarios de Cruz lo llegan a matar. Así que finalmente discute Cruz con su mujer, pero Artemio le pide que olvide y que perdone y que él sabe que es lo que quiere. Pero ella se niega, le dice que no, que nunca podrá olvidar. Así que quedan sin aceptar y ofrecer disculpas, separados definitivamente. La fecha 23 de noviembre de 1927, aquí se narra el encuentro de Cruz con un comandante de la policía, en la cual ellos dos estaban jugando la ruleta rusa y Cruz intenta convencer al comandante que se una del lado del nuevo presidente y así él tener la idea de fusilar a los curas y a aquellos que fueron en contra de él. Pero poco después regresamos al presente en su lecho de muerte, donde él intenta fingir no saber recordar dónde dejó dicho testamento. Pero poco después él dice que lo dejó en un estuche de caoba. Así que Catalina y su hija lo encuentran en una mesa, pero al abrir dicho estuche no encontraron nada.
Ya 11 de septiembre de 1947, aquí se narran las vacaciones que Cruz se fue a tener con Lilia, una de sus amantes. Ahora, ellos van a ir al hotel de un yate, en la cual se suben a una lancha y ellos se suben ahí con un tal Xavier Adame. Cruz observa que su amante come un durazno y coquetea con Adame, y deduce que más tarde se van a quedar en verse. Regresan al hotel y Lilia le comenta que ella va a subir a la recámara a tomar una siesta. Es por eso que Cruz toma un momento y cuando sube a dicha recámara ya no encuentra a Lilia. Poco después, Artemio recuerda los días que él pasó con su hijo en la hacienda de Veracruz, justo antes de que él partiera hacia España. Fecha 22 de octubre de 1915, aquí se narra la batalla entre las tropas del coronel Carranza y los villistas. Es por eso que Carranza envía a su ejército más leal a un cañón a que se interne, pero los caballos de los villistas ya le tenían en una emboscada, y es por eso que aquí el Yaqui Tobías cae abatido con su caballo, y este le aplasta las piernas. Poco después entran en una mina abandonada, y es donde en ese momento el Yaqui le dice que lo deje a él, pues ya que él tenía las piernas rotas. Así que lo hace. Él desde los rumores escucha que lo están persiguiendo, espera e intenta salir. Pero para la mala fortuna de Cruz, el único lugar que era la alternativa de su salida estaba resguardado por los villistas. Así que el coronel de los villistas llama a Cruz para negociar porque ellos habían sido solamente una tropa de expedición. Pero Cruz se niega a dar información y es por eso que a él lo aprisionan o lo mandan al calabozo junto con el Yaqui y con el licenciado González. Y también se llega a entender que a Cruz no le gusta la manera en cómo Bernal es de esa forma intelectual ante una guerra. Así que él decide contarle un plan falso al coronel. Es por eso que él prefiere salvar la vida del Yaqui entregando la vida de Gonzalo, pero a las finales los dos fueron fusilados. Y después en ese momento Cruz llega a escapar porque el ejército de Carranza llega a invadir a los villistas. Ya que en esa confusión Cruz consigue desarmar al coronel Zagal y quedando solos, pues ya que todos los soldados salen al encuentro de sus enemigos. Se bate a duelo Cruz y el coronel Zagal y Cruz mata al coronel. Ahora, en la fecha 12 de agosto de 1934, Cruz recuerda aquellas vacaciones o aquella temporada que pasó en París junto a Laura, otra de sus amantes. Y él también había rentado una casa en la cual ella estaba arreglando para poder verse el momento en que ellos quisieran. Poco después, Laura es llamada por su amiga Catalina, en lo cual comienzan a hablar sobre un mueble que ella quiere comprar para su casa. Y es donde en ese momento Laura le insinúa a Cruz que debe escoger entre ella o Catalina. Pero Cruz se niega a que eso es malo, que prefiere guardar las propias apariencias. Poco después, Cruz despierta con un dolor de estómago, como si le apuñalaran en el ombligo, y es en ese momento que sus mujeres se preocupan ya que llaman al doctor, pero él es incapaz de encontrar la causa, el motivo de aquel dolor. No sabe si es una hernia estrangulada, una peritonitis o un cólico nefrítico. Ahora, en la fecha, el 3 de febrero de 1939, aquí se narra cómo Lorenzo, el hijo de Artemio Cruz, se encuentra en una azotea junto a un español de nombre Miguel. Es por eso ellos que se encuentran en el último momento de guerra, los cuales están cubriendo una retirada de algunos soldados republicanos que fueron ametrallados por algunos fascistas, cuando de pronto llegan algunos aviones enemigos y empiezan a ser bombardeados. Es por eso
que Miguel salen de su escondite a la calle y se encuentran con unas mujeres, en la cual algo desorientadas le dicen que vayan con ellas. Así que ellos toman la decisión o entre cruzar la calle o quedarse ahí hasta morir. Así que en el transcurso de ese camino, Lorenzo comienza a escribirle una carta a su padre describiendo aquellos impactos que ha podido presenciar en aquella guerra. Pero cuando de pronto él escuchó el sonido del motor de un avión y al darse cuenta fue ametrallado por dicho avión, dejándolo muerto en el acto. Poco después, entre delirios, Artemio Cruz llega a escuchar aquellos reclamos de su mujer por haberlo culpado de la muerte de su hijo Lorenzo. Mientras tanto, los médicos discutiendo la cual será la causa de dicha enfermedad en la cual Cruz tenía, y poco después él vomitaba sus propios excrementos y causando esto horror en todos los presentes. Ahora, en la fecha del 31 de diciembre de 1955, aquí se narra aquella fiesta de San Silvestre que tiene Cruz en la residencia de Coyoacán. Ahora, aquí se encuentra su amante Lilia, con la cual parece vivir ya en ese momento, porque Catalina ya vivía en su casa de Lomas, y Cruz oficia toda la ceremonia desde un sillón, como siendo el anfitrión o rey. Ahora, nadie se atreve a molestarlo. Habían manjares de todo tipo, champán y otras bebidas, más de 100 invitados y muchas bailarinas exóticas. El poder festejándose a sí mismo. Cruz, poco después, comienza a delirar sobre su lecho y ahora parece que una ambulancia lo lleva al hospital, ya que él es trasladado a la sala de emergencia. Ya para casi terminar, tenemos la penúltima fecha, que es el 18 de enero de 1903. Se cabe recalcar que este momento fue muy importante para Artemio, pero fue algo que marcó su infancia. Se llega a entender que Artemio vivía en una choza debajo del lado del río con el mulato Lunero, quien era hermano de su madre. También gracias a la narración de Lunero se llega a dar a entender que Cruz es hijo de un terrateniente llamado Atanasio Mechanca, que él era encargado de robar las propiedades al anterior dueño, pero también fue robado sus propias propiedades y consecuentemente asesinado. También gracias a la narración de Pedrito se llega a presenciar que él estuvo presente en aquella muerte de su hermano, cuando él fue descuartizado por los matones del anterior cacique. Cuando él escapó de dicho lugar, llevó una escopeta mientras cabalgaba, y cuando llegó a contarle a su madre, a Ludivinica, le dijo que no pudo hacer nada, que él le temblaban las manos. Y es por eso que dicha escopeta lo guardó en la puerta, a la entrada de la puerta. Y es por eso que hace 30 años Atanasio murió, y esto le permitió que Lunero pueda quedarse con el niño, ya que si Atanasio lo hubiera mandado, ya que en ese momento Atanasio lo hubiera mandado a matar. Cuando las tierras pasaron al otro cacique, muchos hombres llegaron a trabajar con sus tierras y Lunero tuvo que inventarse algo, y en eso estuvo el trabajo de las velas, para que él pueda seguir quedándose con el niño Cruz. Ahora, cerca de esa casa vivía los Mechanca, pero le dijeron que necesitaba hombres, en la cual vendrían al día siguiente y él tenía que abandonar al niño. Pero en este momento, cuando supuestamente se necesitaba hombres, era un mandado del cacique, porque él se había llegado a enterar que el hijo de Atanasio Mechanca seguía vivo y que estaba siendo criado por Lunero, por el mulato Lunero. Es por eso que el cacique manda al enganchador con la supuesta idea o proposición de que necesitan hombres, pero no es así. Él iba en caso de matarlos. Ahora, el mulato estaba esperando en dicha casa a que vengan a recogerlo, pero
El niño Cruz en ese momento llega a tomar la escopeta que Pedrito alguna vez trajo en dicha noche. Cuando de pronto él vio una sombra en la cual él escuchó Lunero, y es por eso donde en esa voz irritada Cruz llega a deducir quién ha de querer a un mulato a menos que quiera llevárselo a la fuerza. Él apunta los dos fusiles a esa dicha cara, disparando o jalando del gatillo, dándole o matando a Pedro, su propio tío. Poco después, Artemio delirea, entre esos aparecen nuevas reflexiones y sobre el tiempo pasado. También llega a recordar aquellas cerraduras y el disparo que oyó a sus espaldas, en lo cual fueron causantes de la muerte de Lunero. Y por última fecha tenemos al 9 de abril de 1889. Es aquí donde Artemio relata brevemente su nacimiento, pero también él compara dicho dolor que sintió su madre al traerlo a la vida con aquel dolor que él sentía en esa sala de operaciones, ya que poco después él llega a fallecer. Bueno, eso es todo el resumen sobre la obra La muerte de Artemio Cruz. Realmente espero que lo hayan entendido y les haya gustado. Muchas gracias y bueno, nos veremos en un próximo video. Gracias.